Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga esta clase. Padre nuestro, estamos reunidos para estudiar, para aprender, para mejor servirte a ti. Estamos estudiando tocante a este libro que tú has puesto por tu gracia en nuestras manos. Este libro que es para nuestra salvación. Te ruego, Señor, que nos enseñes en esta hora. Enseña a cada uno de estos hermanos y hermanas que están estudiando para que de veras conozcan su Biblia, que es tu palabra. En el nombre de Cristo y todo solamente por su honra y su gloria. Amén. Estamos en esta serie de lecciones estudiando tocante a este libro que tenemos en nuestra mano, que es la Biblia. En la clase anterior veíamos algo del propósito de este libro, de lo que es la Biblia, tocante al nombre de la Biblia. En esta clase decíamos que la Biblia no es una mera colección de documentos. Hay los liberales, los modernistas que enseñan tal cosa, que nada más es una colección de documentos antiguos de este pueblo antiguo de los hebreos. Pero no es. Es un solo libro, tiene plan desde principio a fin. Pero sí es una colección de documentos en otro sentido. Este no es todo lo que es, pero sí es. Pero la manera en que se han coleccionado y ordenados ha sido guiado por el Espíritu de Dios, sin duda. Ahora queremos tratar de los libros que se encuentran en su Biblia. Unos de ustedes ya han aprendido de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted no puede decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y así, toda la Biblia, si usted no puede decir esto, usted debe, y desde ahorita, debe de ponerse a aprender los libros por memoria, uno por uno, para poder decir todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin pensar. ¿Por qué? Porque apenas así van a aprender a buscar las citas en la Biblia. Si estoy hablando a una clase de nuevos creyentes o los que no saben los libros de la Biblia, entonces valdrá la pena en estas clases a tomar tiempo y juntos empezar a aprender. Quizás hoy puede aprender 5 o 10 o 12 o una sección de los libros, y luego para la otra clase aprender estos y los otros y seguir ensayando hasta que puedan decir desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto le va a ayudar mucho para utilizar su Biblia en los cultos y en su propio estudio y en buscar lo que quiere enseñar a otros. Abran su Biblia. En la primera parte de su Biblia va a encontrar allí lo que es una tabla de los libros de la Biblia. Y va a tener allí una división que en mi Biblia dice libros del Antiguo Testamento. Y luego tiene Génesis, Éxodo, Levítico, así. Y en mi Biblia da la página en que se encuentra cada uno de esos libros. Bueno, esto nunca me ha sido útil porque yo aprendí de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, así, todos los libros. Entonces no me importa, yo sé en cuál parte de la Biblia se encuentra cualquier libro desde que era un muchacho. Y usted debe de saber, y debe de saber desde luego, no debe de tener que empezar desde el principio buscando el Evangelio de San Juan. San Juan, yo sé que viene en el Nuevo Testamento, es el cuarto libro del Nuevo Testamento. No voy a abrir mi Biblia en San Juan, pero lo voy a abrir, es Lucas. Y yo sé que San Juan sigue Lucas. Y así, tan fácil, ahí estoy en San Juan. Y usted debe de poder manejar su Biblia de esta manera.
Yo quiero que tenga su Biblia abierta allí en esta tabla de los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ábrela ahí y téngala allí y puede mirar allí mientras les enseño esta sección, Romano número 4, tocante a las divisiones de la Biblia. Deben de saber, en primer lugar, y a lo mejor ya lo saben, que en la Biblia hay 66 libros. Decimos en la clase anterior que se llama la Biblia libro de libros. Por eso, porque es un libro que se compone de 66 libros. La Biblia se divide en dos divisiones principales. La primera división se llama el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y aquí puede llenar estos espacios, en el Antiguo Testamento hay 39 libros. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento. Y entonces fácilmente puede restar y ver que va a haber 27 en el Nuevo Testamento. Bueno, ya están adelantados, ¿verdad? 66 libros en la Biblia entera. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. Este quiere decir en nuestra Biblia protestante, que es la Biblia. La Biblia católica tiene unos libros además, y más adelante en nuestros estudios vamos a hablar de la Biblia católica. Pero en nuestra Biblia protestante, en el Antiguo Testamento, hay 39 libros, y aquí están apuntados ya 929 capítulos, 23.214 versículos. Algo que quizás va a querer saber un día. Aquí lo tiene dentro de su guía de estudio. Número 1. Este viene aquí bajo la A mayúscula, el Antiguo Testamento. Número 1. La primera división, y ahí en su tabla de libros puede ver, hay 5 libros de la ley. Número 1, hay 5 libros libros que se llaman la ley. También esta sección de 5 libros se llama el Pentateuco. El Pentateuco. Y lo puede apuntar allí en número 1, 5 libros de la ley. Bueno, mire ahí en la tabla en su Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, bueno, diga conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se llaman los libros de la ley de Moisés, y también se llaman el Pentateuco. Penta significa 5, teuco significa libros, 5 libros, Pentateuco. Pero debe de conocer esta palabra y este término, Pentateuco. Cuando habla de del Pentateuco, se habla de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que vienen los primeros 5 libros en su Biblia. Número 2, la sección que sigue, tenemos 12 libros históricos. 12 libros históricos. 12 libros históricos. Josué, y puede ver ahí en su Biblia, después de Deuteronomio, dice Josué, leen conmigo, Josué, Jueces, Ruth. Y luego, vamos a decir así, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y luego Esdras, Nehemías, Esther. Pueden notar, hay 3, y luego 3 pares, y luego 3. 3 pares son 6, son 9, y otros 3. 3 son Josué,
Jueces, Ruth. Y luego 3 pares. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Y luego 3 libros más, Esdras, Nehemías, Esther. Son 12 libros y se llaman los libros históricos. Y aquí tenemos la historia de la nación, del pueblo de Dios. Claro, también empieza esta historia en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, principalmente son libros de historia. Levítico y Deuteronomio son más bien listas de leyes y otra información, pero todo basado en la historia que va desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero no se llaman libros históricos porque los 5 libros del Pentateuco siempre han sido tomados como una unidad de libros. Entonces, 5 libros de la ley, que incluye la historia, y 12 libros históricos. Número 3, luego tenemos 5 libros poéticos. 5 libros poéticos. 5 libros poéticos. Estos 5 libros poéticos puede mirar en su Biblia después de Esther. ¿Cuáles son? Leen conmigo. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Una vez más. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Bueno, deben de saber, 5 libros poéticos. Poesía. Hay otras porciones de la Biblia de poesías, y hay otro libro de poesía que es Lamentaciones, pero este viene en otra sección y no se incluye aquí en estos 5 libros. Estos 5 sí se conocen como los 5 libros poéticos, Job hasta Cantares. Y luego tenemos número 4, tenemos 17 libros proféticos. 17 libros proféticos. Estos libros proféticos también se dividen en 2 partes. Hay los libros proféticos que se llaman los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son 5. 5 profetas mayores, y en su Biblia después de Cantares, ¿qué es? Es Isaías, ¿verdad? 5 libros. ¿Cuáles son? Isaías, digan conmigo, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Una vez más. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Aprenden. Yo sé que es imposible, si no lo saben de memoria, es imposible aprender todos los 39 o todos los 66 ahorita, en este momento. Pero deben de ir diciendo y diciendo y diciendo hasta que pueden citar todos los 66 libros de la Biblia en orden. Entonces son 5 libros de los profetas mayores, y luego hay 12 libros de los profetas menores. 5 y 12 son 17 por total. 17 libros proféticos. Los profetas mayores se llaman mayores no porque son de más importancia, quizás, pero principalmente porque escribieron más. Y también porque son fundamentales a todo esta sección de la profecía. Y entonces por eso se llaman
mayores y menores. Lo que quiero dar a entender es que solamente porque estos 12 que siguen se llaman profetas menores, no quiere decir, pues casi no significa nada. No, esto nada más es el nombre de esta sección de libros, los profetas menores. ¿Y cuáles son? Bueno, ahí en su tabla, miren, ahí en su tabla, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, ¿verdad? Bueno, deben de poder decir estos 12 libros sin ningún error, desde Oseas hasta Malaquías, en orden, 12 profetas menores. El Antiguo Testamento, estos 39 libros, fueron escritos, y aquí se puede poner, se escribió, el Antiguo Testamento, se escribió a través de unos 1000 años, a través de unos 1000 años, y escritos por unos 35 escritores o autores. El mero autor, desde luego, es Dios. Pero estos eran hombres autores, escritores, originales de lugares separados por hasta 2000 kilómetros. Unos escribían desde Persia, unos escribían desde Egipto, unos escribían desde Palestina, a través de más de 2000 kilómetros originales de estos diferentes lugares, a través de unos 1000 años. Bueno, por eso no se conocían. No se conocían para ponerse de acuerdo para escribir todos estos libros. Y como quiera, cuando tiene el Antiguo Testamento, da una historia completa, sin contradicción, todo desarrollado en una forma ordenada, como si fuera escrito por un solo hombre. La cosa es que hay un solo autor sobre todo, y es Dios, porque es la palabra de Dios. Siguiendo ahí en su tabla, entonces puede ver la segunda sección. Y ya deben de saber qué es la segunda sección. La segunda sección es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay, ¿qué? 27 libros. Hay 27 libros del Nuevo Testamento. 27 libros, 260 capítulos, 7959 versículos en nuestro Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, entonces, se puede ver que el Nuevo Testamento es mucho menos que el Antiguo Testamento, más pequeño el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, pero es de gran importancia como quiera. Y para la iglesia cristiana, pues se pone más énfasis hoy en día en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Aunque quizás debidamente no debe de ser así, porque toda la Biblia es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Déjame decir una cosa. Unos dicen, bueno, somos cristianos, solamente estudiamos, solamente necesitamos el Nuevo Testamento. Pero esto ni es lógico, ni es correcto. Y para comprobarlo, nada más abre su Biblia en el Nuevo Testamento. Ahí puede encontrar el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Mateo, el versículo número 1. El primer versículo del Nuevo Testamento. ¿Y cómo se lee?
En mi Biblia dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Pues si no conoce el Antiguo Testamento, ni va a comprender versículo 1 del Nuevo Testamento. ¿Quién es David? El hijo de David. ¿Por qué dice hijo de David? ¿Qué tiene que ver que él es el hijo de David? Todo esto viene explicado en el Antiguo Testamento. Hijo de Abraham. Pues ¿qué tiene? Pues ¿qué tiene que él es hijo de Abraham? ¿Qué tiene que él viene del pueblo de Abraham? Solamente estamos sirviendo a Jesucristo. No. Abraham viene en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante que él es hijo de Abraham? Viene explicado en el Antiguo Testamento. Entonces es imposible ni comprender el versículo 1 del Nuevo Testamento sin conocer algo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un solo libro. Abre cualquier libro, cualquier novela, y empieza con los últimos capítulos y a ver cuánto comprende y cuánto no comprende, porque no ha leído la primera parte del libro. Y cuando uno nada más quiere leer el Nuevo Testamento, sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento, pues no lo va a comprender tampoco, porque todo va junto y todo va a un solo libro. Bueno, otra vez en la tabla allí de sus libros. En el Nuevo Testamento podemos decir que hay 5 libros históricos. Una vez más, hay 5 libros históricos. 5 libros históricos. ¿Y cuáles son? Bueno, de estos 4 se llaman los evangelios. Y este viene aquí al pie de la hoja número 2, a número 1 del Nuevo Testamento, número 1, 5 libros históricos, la A minúscula, los 4 evangelios. Los 4 evangelios. ¿Y cuáles son? Allí en su Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Puede decir Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Si no lo puede decir, debe de poder decirlo. Así, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y luego hay un libro, el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. El libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. El libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. Entonces hay 4 evangelios y un libro histórico, que son los 5 libros. Se llama el libro de la historia de la iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siguiendo entonces en la página 3, Aquí, número 2, hay 21 libros. En el Nuevo Testamento hay 21 libros doctrinales y prácticos. 21 libros doctrinales y prácticos. Estos libros se llaman epístolas. La palabra epístola, un joven en una escuela bíblica pensaban que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. No, epístola significa solamente carta, una carta escrita. Y hay 21 de estos 21 epístolas, libros doctrinales y prácticos para la iglesia de Cristo.
De estos, 13 son epístolas de Pablo. 13 epístolas de Pablo. ¿Y cuáles son? De Romanos a Filemón. Allí en su Biblia, primero hay los 5 libros históricos del Nuevo Testamento, ahí en la tabla. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Los Hechos de los Apóstoles, o sencillamente puede decir Hechos. Una vez más, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y luego, 13 epístolas de Pablo. ¿Cuáles son? Romanos, y luego, diga así, primera y segunda de Corintios. Romanos, primera y segunda de Corintios. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Otra vez, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son 13. Una vez más, vamos a decir, desde Romanos hasta Filemón. Todos conmigo. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Y luego siguen 8 epístolas que se llaman epístolas generales. 8 epístolas que se llaman epístolas generales. 8 epístolas generales. ¿Cuáles son? Ahí en su Biblia. Son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. 8. Una vez más, desde Hebreos, leen conmigo, Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Judas. Y luego, número 3, un libro profético. Este es número 3, un libro profético. Un libro profético, y es el libro de Apocalipsis. Por total, son 27 libros. En el Nuevo Testamento se escribieron estos libros, se escribió el Nuevo Testamento a través de unos 60 años, desde más o menos el año 40 hasta el fin del siglo, por a lo menos 6 diferentes autores. Perdóname, 9. Lo puse al revés. 9 diferentes escritores. 60 años, 9 diferentes escritores. Pero ninguno de estos conocían los escritores del Antiguo Testamento. Hubo unos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero como quiera, todos los 66 libros de la Biblia, a través de tanto tiempo, más de 1500 años, y como quiera, lo que ha salido es un solo libro, la Biblia. Aprende todos los libros de la Biblia, aprende las diferentes secciones de la Biblia que le he enseñado en esta clase. Conozca su Biblia.